Bueno, buenas tardes. Este es el grupo 3 y vamos a hablar de opiáceos. Bueno, primero vamos a hacer una diferenciación entre el concepto de opiáceo y opioide, que en la jerga diaria se utilizan como sinónimos, pero desde el punto de vista farmacológico no lo son. El opiáceo se refiere a productos derivados del opio. Dentro de estos tenemos los alcaloides tebaína, codeína, papaverina, noscapina, norcaína, bueno, entre otros, y morfina principalmente. Todos estos son opiáceos naturales, siendo su estructura química el ciclopentano perhidrofenantreno. Como opioide tenemos todas aquellas sustancias endógenas o exógenas que tienen afinidad por los receptores opioides. Ahora vamos a ver a todos los grupos que esto involucra. De la planta de Papaver somniferum o adormidera se obtiene el opio. Mediante un corte, como se ve acá en la imagen, se extrae una sustancia blanca que luego se convierte en una goma parda que es el opio crudo. Y este es el que presenta varios alcaloides, que nombramos hoy, los naturales. Pero además, a partir de ellos podemos obtener alcaloides semisintéticos, como los derivados de la morfina heroína y de hidromorfina, o como los derivados de la codeína, de hidrocodeinona, de hidroxicodeinona, o alcaloides totalmente sintéticos como la meperidina, la metadona, el dextropropoxifeno, el fentanilo. En esta imagen vemos sintéticamente lo que acabamos de explicar, el tipo de alcaloides naturales derivados del Papaver somniferum, sintéticos y semisintéticos. Aquí dejamos una imagen de la estructura química de algunos opiáceos y opioides y las estructuras químicas similares entre ellos. En el organismo existen receptores opiáceos porque hay péptidos opioides. Estos están distribuidos en el sistema nervioso central y actúan sobre los 3 tipos de receptores, si bien tienen alta afinidad por uno de ellos. Dentro de esta familia de péptidos opioides encontramos las endorfinas, que tienen mayor afinidad por los receptores mu, las encefalinas, con mayor afinidad por los receptores delta, y las dinorfinas, con mayor afinidad por los receptores kappa. Todas ellas son antagonizadas por la naloxona y están involucradas en la analgesia. Según la relación con los receptores opioides, podemos clasificar a los opioides como agonistas puros, son aquellos que tienen la mayor actividad intrínseca sobre los receptores mu, es decir, producen la máxima respuesta. Por ejemplo, morfina, fentanilo, heroína, metadona. Los agonistas parciales son aquellos opiáceos que actúan sobre los receptores mu, pero con menor afinidad intrínseca que los agonistas puros. Entonces, en presencia de un agonistas puros, cuando conviven los dos, pueden comportarse como un antagonista. Por esto, algunos autores engloban a los agonistas parciales dentro de los agonistas antagonistas. Ejemplo de estos, la buprenorfina. Los agonistas antagonistas, entonces, son los opioides que actúan sobre más de un receptor. Por ejemplo, sobre los mu actúan como agonista parcial o antagonista y sobre los kappa como agonista. Bueno, en la actualidad son analgésicos de este grupo la pentazocina, el butorfanol y la nalbulfina. Los antagonistas puros son opiáceos que tienen afinidad por los receptores opioides, pero no tienen actividad intrínseca, es decir, no producen una respuesta. Tienen afinidad por los 3 receptores opioides, pero es mayor por los mu. Ejemplo, la naloxona y la naltrexona, que se utilizan como antídoto. Luego tenemos otro grupo que son los opioides atípicos, entre ellos el tramadol y el tapentadol, que actúan sobre receptores opioides, pero que también tienen acción sobre el sistema monominérgico. En este caso, inhiben la liberación de serotonina y noradrenalina. Buenas tardes, mi nombre es Yelitza Quintero y a continuación les explicaré la curva dosis-respuesta y más adelante mencionaré los métodos y técnicas de análisis. Curva dosis-respuesta. Para evaluar el efecto analgésico de los opioides, necesitamos considerar su comportamiento mediante la gráfica dosis versus respuesta. El gráfico que se presenta a continuación contiene curvas que representan 3 tipos de opioides, como la morfina,
la buprenorfina y la naloxona. Como pueden observar, la morfina presenta una curva de forma simoidea. Es un comportamiento ideal. Luego observamos que la buprenorfina a menor dosis presenta un efecto techo. Y por último, la naloxona presenta una curva plana. De tal forma que con estas curvas se puede afirmar las definiciones realizadas por mis compañeros, donde indican que la eficacia en términos farmacológicos se determina realmente si un fármaco es agonista completo, parcial o es antagonista. Por lo tanto, en el gráfico tenemos que el agonista completo, como la morfina, cuando alcanza el efecto techo, tiene un efecto máximo del 100%. Mientras que el fármaco buprenorfina, al alcanzar el efecto techo, tiene un efecto máximo del 60%. Y por último, la naloxona, que tiene una efectividad igual a 0, lo que es igual a un efecto máximo de 0%. Las conclusiones que podemos llegar en función del gráfico serían las siguientes: que los agonistas parciales, como la buprenorfina, se caracterizan por tener efecto techo. Por lo tanto, estos imposibilitan muchas veces obtener una efectividad terapéutica a mayor cantidad de dosis. Y por último, muchas veces este comportamiento permite considerarlos de una forma segura frente a reacciones adversas no deseables. Bueno, la morfina es el principal alcaloide obtenido del opio y que se utiliza como analgésico. Se administra vía oral, es la más utilizada por esta vía en el dolor crónico. Tiene una buena absorción, pero una baja biodisponibilidad debido al fenómeno del primer paso hepático. Otras vías de administración son la parenteral, la epidural, la rectal, la subcutánea. Se distribuye con rapidez por todo el organismo, especialmente por hígado, pulmón, cerebro, riñón, tejido graso, músculo. Como es hidrofílica, atraviesa con dificultad la barrera hematoencefálica, pero atraviesa bien la barrera placentaria, y en plasma un 35% se encuentra unido a proteínas. Su metabolismo origina dos metabolitos activos, la morfina 3-glucurónido y la morfina 6-glucurónido. La primera es el metabolito más abundante y no tiene afinidad por los receptores opioides, entonces carece de actividad analgésica, pero disminuye la actividad analgésica de la morfina. Es un neuroexcitador, así que puede producir convulsiones y desarrolla tolerancia a la morfina. La morfina 6-glucurónido tiene afinidad por los receptores opioides y por lo tanto tiene los mismos efectos que la morfina. Produce analgesia y también depresión respiratoria y es más potente que la morfina. Se eliminan morfina y sus metabolitos por vía renal. Mi nombre es Julieta Pérsico y voy a continuar con la introducción que dio sobre morfina Cecilia. Principalmente la morfina, la función principal es de analgesia, por eso es uno de los medicamentos o de las drogas que más se utilizan para dolores severos. La morfina actúa principalmente a nivel de los receptores Mu, que están acoplados a proteína G inhibitoria, pero también actúa como agonista parcial en receptores kappa y delta. Principalmente a nivel del estímulo neuronoso, lo que realiza es a nivel presináptico unirse a estos receptores Mu
y inhibir la entrada de calcio. Esto genera que al inhibirse la entrada de calcio no salgan los neurotransmisores desde las terminales presinápticas. A nivel postsináptico estimula la salida de potasio generando hiperpolarización. El resultado final de esto es que va a aumentar el umbral del dolor, ¿sí? Ya que hay una inhibición sobre el estímulo doloroso. A su vez, y no es menos importante, a nivel cerebral genera una disminución de la percepción del dolor y una modificación de la respuesta emocional. Como se dijo antes, la morfina se utiliza para dolores severos, ¿sí? Es una droga legal con fines medicinales. Generalmente se utiliza para dolores de infarto agudo de miocardio, postquirúrgicos asociados con golpe, analgesia para tratar dolores agudos y también en pacientes con dolores por cáncer o que reciben quimioterapia. Como se mencionó antes, la morfina tiene efectos a nivel de los receptores mu que van a estar directamente relacionados con la analgesia. Pero también estos receptores, al encontrarse también a nivel respiratorio, a nivel gastrointestinal, van a generar otro tipo de efectos como estreñimiento, también depresión respiratoria, es una de las manifestaciones principales, porque al ser agonista parcial también de los receptores delta, se estimula más la depresión respiratoria. A nivel de los receptores kappa también se estimula mucho lo que es la analgesia. Entonces, como efectos centrales, ya dijimos la analgesia, la depresión respiratoria, miosis, euforia, sedación y supresión de la tos. ¿Sí? Se utilizaba antiguamente, en jarabes para la tos. Hipotermia. A nivel periférico, bueno, también como efectos adversos vamos a tener la bradicardia, la hipotensión, el estreñimiento, que ya lo habíamos nombrado, efectos adversos como náuseas y vómitos, retención urinaria. Es importante también saber que actúan a nivel neuroendocrino, inhibiendo la secreción de TSH, LH, FSH y estimulando la secreción de somatotrofina, de ACTH, prolactina, hormona antidiurética y MSH. Como efectos adversos de la morfina para fines terapéuticos, los pacientes van a manifestar náuseas y vómitos, estreñimiento y retención urinaria. Como signos de alerta sobre sobredosificación vamos a tener miosis, estupor que puede llegar al coma y hay que tener cuidado con la depresión respiratoria. También la morfina va a interaccionar incrementando su actividad analgésica, ya sea por antidepresivos tricíclicos o antagonistas del calcio, generando mayor inhibición. Ahora intensifica los efectos adversos, lo que es el alcohol, las benzodiazepinas, los hipnóticos, los inhibidores de la MAO y los neurolépticos. Esta es una nota sacada del diario Perfil del 2017, en donde menciona que los analgésicos opioáceos ya son la tercera droga legal de abuso. ¿Sí? Este es un gráfico en donde se mide la utilización de las diferentes drogas en una población de 12 a 65 años en la Argentina. Y aparecen los opioáceos, ¿sí? Como utilizaciones de drogas legales de abuso sin prescripción médica, superándose por el tabaco y el alcohol. Bueno, esto es preocupante, ya que las personas que utilizan los opioáceos, ya sea por los dolores o por fines recreativos, no tienen en cuenta los graves efectos adversos que trae como consecuencia un abuso sobre estas drogas. Me presento, mi nombre es Juana Ponce y voy a hablar de algunos opioides agonistas puros y atípicos.
El primero a mencionar es la heroína, un agonista puro y un derivado diacetilado de la morfina que, como bien explicó mi compañera Cecilia, es una sustancia que se obtiene del papaver somnífero. Se administra de forma parenteral u oral. La heroína se metaboliza en monoacetilmorfina, morfina y MGG y se adhiere a los receptores opioides Mu. Cuando los Mu son activados en el centro de recompensa del cerebro, estimulan la liberación del neurotransmisor dopamina, lo que causa la reafirmación de la conducta que lleva al consumo de la droga. Tiene más liposolubilidad que la morfina, lo que hace que llegue antes al cerebro, alcanzando allí alta concentración. Las personas que consumen heroína por lo general reportan sentir una oleada de una placentera sensación de euforia. Esto depende de cuánta droga se consume y con qué rapidez la droga ingresa al cerebro y se fija a los receptores opioides. La intensa acción euforizante a menudo está acompañado por un enrojecimiento cálido de la piel, sequedad bucal y una sensación de pesadez en las extremidades. También puede presentar náuseas, vómitos y picazón intensa. Luego de los efectos iniciales, la persona normalmente se siente dormida o somnolienta durante varias horas y sus funciones mentales están nubladas. La función cardíaca se vuelve más lenta y también se reduce grandemente el ritmo de la respiración. La codeína o metilmorfina es un alcaloide que se encuentra de forma natural en el opio. Se utiliza con fines médicos como analgésico, sedante o antitusígeno o antitusivo. Esto significa que es un fármaco empleado para tratar la tos seca e irritativa. Presenta menor afinidad por receptores Mu y además tiene menor potencia analgésica que la morfina. No produce farmacodependencia. Tiene también una buena actividad por vía oral con una vida media de 2 a 4 horas. Se metaboliza en el hígado y un 10% es desmetilado dando morfina. Durante el tratamiento con codeína puede haber efectos adversos y entre ellos podemos nombrar estreñimiento, picazón urticaria, somnolencia y sedación, mareos, náuseas y vómitos, cambios en el humor, desmayos, sequedad en la boca y dificultades para orinar. La metadona se usa para aliviar el dolor fuerte en personas que necesitan el medicamento por un periodo prolongado y que no pueden recibir tratamientos con otros medicamentos. También se usa para evitar los síntomas de abstinencia en pacientes que ya hayan sido adictos a los medicamentos opiáceos. Se distribuye por los tejidos y cuando hay una administración repetida se acumula en forma de reservorio. Tras una administración crónica, la semivida es de 47 horas, si no, tiene una semivida de 18. Tiene metabolización hepática y excreción renal. La metadona puede ocasionar efectos secundarios como dolor de cabeza, aumento de peso, dolor de estómago, boca seca y rubor. Ahora vamos a ver el fentanilo. El fentanilo es un fuerte opioide sintético similar a la morfina, pero entre 50 y 100 veces más potente que él. Es un fármaco recetado que también se usa en forma ilegal. Al igual que la morfina, por lo general se receta a pacientes con dolores intensos, especialmente después de una operación quirúrgica. Por vía intravenosa penetra con rapidez el sistema nervioso central, alcanzando el máximo nivel en 4 a 5 minutos y se redistribuye por plasma, tejido muscular y adiposo. Esta droga también tiene un metabolismo hepático, es muy liposoluble y tiene una eliminación renal. Entre los efectos del fentanilo se encuentran la felicidad extrema, náuseas y confusión. Las personas adictas al fentanilo que dejan de consumirlo pueden experimentar varios síntomas de abstinencia que a veces comienzan apenas unas pocas horas después de haber consumido la droga por última vez. Estos síntomas incluyen dolores en músculo y huesos, problemas para dormir, diarrea y vómitos, escalofríos con piel de gallina y movimientos incontrolables de las piernas. Bueno, y por último vamos a ver el tramadol. El tramadol se utiliza para aliviar el dolor de moderado a moderadamente intenso. Tiene mayor afinidad por los receptores Mu. Otros mecanismos que contribuyen a su efecto analgésico son la inhibición de la recaptación neuronal de noradrenalina, así como la intensificación de la liberación de serotonina. Tras la administración oral del tramadol, se absorbe más de un 40% de la dosis, independientemente de la ingestión simultánea con otros medicamentos. La biodisponibilidad
es aproximadamente del 20%. Esta droga posee una elevada afinidad muscular, siendo su unión a las proteínas plasmáticas del 20%. La concentración plasmática máxima se alcanza 3 horas después de la administración, y la vida útil no supera las 6 a 8 horas. El tramadol es metabolizado en el hígado y sufre procesos de O-desmetilación y N-desmetilación. Únicamente el O-desmetiltramadol es farmacológicamente activo. El tramadol y sus metabolitos se eliminan casi completamente por vía oral, aproximadamente un 90%. Entre sus efectos adversos podemos encontrar palpitaciones, taquicardia, mareos, ansiedad, alteraciones del sueño y cefalea. Se considera una intoxicación con tramadol cuando se sobrepase la dosis de 400 miligramos presentando algunos de los siguientes síntomas: mareo, cefalea, náuseas, vómitos, sudoración. Las medidas de acción al tomar en el momento de intoxicación por tramadol es el apoyo de signos vitales si es necesario, la administración de líquidos endovenosos y si el tiempo de ingesta del fármaco es de 2 horas, se debe proceder al lavado gástrico con ingesta de carbón. Bueno, ahora va a continuar con la presentación mi compañero Neri. Buenas tardes, mi nombre es Neri Ruiz Díaz y a continuación vamos a hablar de la diferencia entre conceptos de tolerancia, dependencia y adicción. La tolerancia aparece con la administración continua de la droga, desde la primera dosis. La dosificación debería ser sostenida en forma continua para mantener una adecuada analgesia. Dependencia. Estado de adaptación de las células, circuitos o sistemas que se produce como consecuencia de una estimulación mantenida de los mismos por una sustancia. La administración crónica de opiáceos puede suprimir la producción opiácea endógena por retroalimentación negativa y por consiguiente cuando la droga es suspendida hay una deficiencia temporaria. Una suspensión repentina de la droga precipita el síndrome de abstinencia. Adicción. Proceso caracterizado por la búsqueda y consumo compulsivo de fármacos o drogas a pesar de las consecuencias nocivas que progresivamente invaden todas las esferas de vida del individuo. Síndrome de abstinencia. Como vimos, el síndrome aparece con una irrupción repentina de los opiáceos. Los síntomas los podemos dividir en primeros e intermedios. En los primeros se destacan la mialgia, náuseas, rinitis, aumento de la producción de flema y bostezos. En los intermedios nos podemos encontrar con sudores, fiebre, frío, insomnio, espasmos musculares y dolores óseos. Tratamiento de la abstinencia. Se basa o se busca reemplazar un opioide de acción corta, entre 3 y 4 horas, como por ejemplo la heroína y la morfina, por uno de acción larga, entre 6 y 8 horas, como por ejemplo la metadona, y luego reducir las dosis paulatinamente. Activar opioides endógenos sin medicación mediante acupuntura o estimulación eléctrica cutánea. Reemplazar el opioide con buprenorfina, que es un antagonista parcial opioide. A continuación le presento a la naloxona y la naltrexona, antagonistas opioides, que son derivados morfológicos que se comportan como antagonistas puros de receptores opioides, con una mayor afinidad por los receptores mu. La naltrexona es 2 veces más potente que la naloxona, pero su eficacia es aproximada. Antagonizan tanto la acción de fármacos opiáceos como los péptidos opioides endógenos y exógenos. Producen analgesia, depresión respiratoria, miosis, coma, hipotensión, bradicardia, estreñimiento, retención urinaria y convulsión. En personas sanas no produce efectos a dosis hasta 4 miligramos por kilogramo. Dosis mayores producen sudoración, bostezos, ansiedad, depresión, confusión y alteraciones cognitivas. En individuos con dependencia produce síndrome de abstinencia. Farmacocinética. Se absorben bien pero su biodisponibilidad es baja. El volumen de distribución de la naltrexona es 3 veces y la semivida hasta 10 veces mayor que a la naloxona. Se metabolizan por oxidación, reducción y conjugación con ácido glucurónico. Uso terapéutico. Reversión inmediata de los síntomas provocados por intoxicación por opioides, tratamiento de consumidores, mejoran la respiración en bebés recién nacidos. La naloxona solo se puede usar de forma aguda por vía parenteral. La naltrexona se emplea de forma crónica y por vía oral. La naloxona inicia su efecto en 1 a 3 minutos y dura 30 minutos. Los efectos de la naltrexona duran hasta 24 horas. Como nota de color tenemos algunos casos emblemáticos de sobredosis con opioides, como es el caso de Prince, que murió por una sobredosis de fentanilo en el año 2016.
Otro caso de sobredosis por fentanilo es la de la cantante Demi Lovato en el año 2018. No le provocó la muerte, pero estuvo hospitalizada durante 2 semanas y continúa en rehabilitación. Jim Morrison, una de las muertes más emblemáticas por sobredosis de heroína. Al igual que Jim Morrison, el actor Philip Hoffman murió por una sobredosis de heroína en el año 2014. Por último tenemos la muerte de Amy Winehouse. La cantante británica murió por un cóctel de cocaína, heroína, crack, pastillas y alcohol en 2011. A continuación, explicaré los métodos y técnicas de análisis empleados para la evaluación cual y cuantitativa de opioides. Análisis cualitativo. En la actualidad se siguen empleando los métodos colorimétricos o cromáticos para la identificación de diversos tipos de sustancias, ya que estas son rápidas y de bajo costo. Para los opioides se emplean comúnmente 4 tipos de reacciones sobre los grupos funcionales más importantes de estas moléculas, como son, por ejemplo, en el caso de la reacción de Lieberman, que es específica para los anillos bencénicos monos sustituidos no unidos a grupos carbonilos o grupos carbonilos enlazados a un nitrógeno. Por otro lado, la reacción de Marquis, que actúa sobre los anillos sulfúricos o anillos con oxígenos o compuestos aromáticos. Para continuar con los análisis cualitativos, tenemos otros ensayos de identificación como la cromatografía de capa fina, que me permite separar e identificar sustancias. Por otro lado, tenemos la espectrofotometría de absorción UV, que nos permite identificar a través de una longitud de máxima absorción o nos permite cuantificar realizando una curva de calibración en esta longitud de onda. Por último, tenemos test inmunológicos que me permiten confirmar la presencia de estas sustancias que comúnmente se emplean para la detección de morfina y codeína. Estos tests suelen emplear un anticuerpo específico que son capaces de detectar opiáceos en muestras de orina. Los anticuerpos empleados para este tipo de pruebas son la enzima glucosa 6-fosfato, además de sustrato NAT, y el uso de enzima conjugada como la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Por último, estos test inmunológicos, más allá de identificar la presencia de estas sustancias, también me permiten hacer una evaluación semi-cuantitativa. Análisis cuantitativo. Para continuar con las técnicas a emplear para la cuantificación de estas sustancias, se pueden emplear técnicas cromatográficas como la cromatografía líquida de alta resolución o la cromatografía de gases. La técnica de cromatografía nos va a permitir separar y cuantificar estas sustancias. Por otro lado, tenemos las pruebas inmunológicas que me permiten hacer determinaciones empleando una molécula como marcador. Tenemos la inmunológica que emplea enzima, la inmunológica que emplea isótopos y la inmunológica que emplea molécula fluorescente. Debido a la alta sensibilidad y especificidad de estas técnicas inmunológicas, con ellas podemos cuantificar componentes en bajas concentraciones a niveles de nanogramos por mililitros o picogramos por mililitro. Mi nombre es Florencia Aro y voy a hablar sobre las estadísticas que se generaron a partir del consumo y tráfico de estos opioides.
En este gráfico se puede ver cómo la producción mundial de opio durante los últimos años siempre fue en alza, y a lo largo de estas diapositivas veremos que estos datos se reflejan también en un aumento del tráfico ilícito. En el caso de América del Norte, el principal mercado del fentanilo y sus análogos, ha aumentado el número de muertes por sobredosis de opioides, y en cuanto al mercado europeo del fentanilo es pequeño, pero va en aumento, ya que la mayoría de los países europeos han comunicado incautaciones o consumo. Estas sustancias suelen venderse en Internet, a veces como sustitutos legales de los opioides fiscalizados. Por otra parte, África Occidental y Central están experimentando otra crisis provocada por otro opioide sintético, que es el tramadol. La escasa información de la que se dispone sobre la oferta de tramadol con fines no médicos apunta que el tramadol se fabrica ilícitamente en Asia Meridional y de allí se introduce en los países africanos y algunas zonas de Oriente Medio. Las incautaciones mundiales de tramadol pasaron de menos de 10 kilos en 2010 a casi 9 toneladas en 2013 y en 2017 alcanzaron un máximo histórico de 125 toneladas. En este gráfico se pueden ver en cifras estimativas, según un estudio realizado por la Oficina de las Naciones Unidas contra Droga y Delito, que el continente africano ocupa el primer lugar en prevalencia anual en consumo de cannabis, opioides y opiáceos por región a nivel mundial en el año 2017. En relación con la diapositiva anterior, este gráfico nos muestra lo mismo, pero de forma un poco más visual, lo que nos permite además concluir que los países con mayor consumo coinciden con los lugares donde se cultiva esta amapola, como Afganistán. En este mapa mundial se observa el tráfico de heroína, en donde hay 3 focos productivos de esta sustancia, que son Afganistán, el sudeste asiático y México. Aproximadamente el 80% de las muestras de heroína analizadas en 2016 en Estados Unidos provenían de México, aunque la heroína encontrada en el Canadá procede del Afganistán. Al ser los opioides una droga cara de conseguir por sus adictivas y potentes propiedades, es lógico ver que los países donde más consumo de ellas va a haber es donde haya una economía desarrollada, como los Estados Unidos, aunque también Afganistán por ser el principal país productor. Afganistán fue el país responsable de la gran mayoría del cultivo ilícito mundial de dormidera y la producción mundial de opio en 2018. En general, la superficie total cultivada se redujo en aproximadamente un 17% en 2018, mayormente a consecuencia de la sequía que afectó a Afganistán. Además, los precios del opio se desplomaron rápidamente en ese país entre 2016 y 2018, probablemente a causa de la sobreproducción de los años anteriores, lo que hizo que ese cultivo fuese menos lucrativo para los campesinos. Lo bueno a rescatar de esto es que las incautaciones mundiales de heroína han aumentado a un ritmo más elevado que la producción, lo que nos hace pensar en una probable mejora de la eficiencia de la actuación de los organismos encargados de hacer cumplir la ley y de la cooperación internacional. En un estudio nacional en población de 12 a 65 años sobre consumo de sustancias psicoactivas durante fines del 2016 a principios del 2017, el 6,2% de la población bajo estudio declaró haber usado alguna vez analgésicos opiáceos sin indicación médica. La prevalencia de vida es una tasa que expresa la proporción de personas que alguna vez en su vida hicieron uso de las sustancias indagadas. En este porcentaje están incluidos todos los usuarios sin distinción, ya sean experimentadores, abusadores, dependientes y exusuarios al momento de realizarse la encuesta. Es una tasa global que indica en un territorio determinado qué porcentaje de personas tuvieron contacto y probaron alguna de las sustancias. Con esta otra tabla se puede ver que en nuestro país la edad promedio en la que las personas se inician en el consumo de opiáceos es de 20 años. Por último, presentamos esta noticia que alerta aún más sobre el abuso ilícito de fentanilo en Estados Unidos, ya que las sobredosis por opioides han empeorado durante la pandemia del COVID-19 y personas de todas las edades y comunidades se ven afectadas por la adicción a los opioides, convirtiéndose en la causa casi principal de muertes accidentales en los Estados Unidos.